comúnmente conocido como cólico renal, es una de las urgencias o de las atenciones más frecuentes en la emergencia, ¿no? Tanto como médico general como interno, incluso no están ajenos a este tipo de pacientes. Entonces, el cólico renoureteral es un dolor derivado de la obstrucción del uréter. La obstrucción va a provocar pues un aumento en la presión del sistema colector. Eso lleva a una distensión de la cápsula renal y con ello pues el dolor, ¿no? Desencadena el dolor. Hay hay una fisiopatología que explica que la liberación de las prostaglandinas renales va a llevar a una vasodilatación de la arteria renal y esto también pues lleva a una congestión mayor, ¿no? Del riñón y sobre todo el dolor, ¿no? Entonces, existe una teoría sobre el espasmo del liso, el espasmo del músculo liso del uréter. El cólico renal es considerado como una urgencia urológica. Eh, Sin embargo, se confunde mucho el dolor lumbar, tanto de origen osteomuscular como de origen renal, ¿no? Existen 9 características que detallan cómo es que se puede identificar un dolor debido a un cálculo que obstruye, diferenciar pues de un dolor por lumbalgia, por alguna discopatía, ¿no? Primero que el dolor es intenso, en la escala visual es de 8 a 10, es el máximo dolor que te puede manifestar un paciente. Lo otro es que es un dolor intermitente. ¿Qué quiere decir? Es un dolor de tipo cólico, va y viene, ¿no? Algunas literaturas mencionan que incluso el dolor, el paroxismo del dolor, puede estar entre 20 a 60 minutos de intervalo, ¿no? Te puede doler 20 minutos horrible y puede dejar de doler de un momento a otro, ¿no? Entonces, la característica es que es un dolor intermitente, no está asociado a movimientos. Los chicos que rotan conmigo siempre, pues yo pregunto si te duele cuando te mueves, cuando no te mueves. Entonces, el cólico renal no está asociado a movimientos. Tú te puedes poner boca abajo, boca arriba, el dolor no va a cambiar, es el mismo, la misma intensidad. Por lo general está localizado pues en la fosa renal del lado afectado. Puede tener irradiación hacia la ingle o el flanco ipsilateral, pero dependiendo de dónde está ubicado. Cuando el cálculo está en el tercio proximal o el tercio medio, el dolor es en el flanco, pero cuando el cálculo se encuentra en el tercio distal, existe un dolor irradiado hacia los genitales. El paciente te puede decir, ¿sabe qué, doctor? Hace un día me dolía ahí pues atrás, te dice, ¿no? Pero hoy día, aparte de atrás, me está doliendo también los testículos. Cuando te dicen eso, uno puede interpretar como que el cálculo está migrando. Entonces, el dolor va a ser muy distinto dependiendo de dónde es la obstrucción. Se puede asociar síntomas urinarios, cálculos en el uréter distal. Y algunos pacientes te dicen, doctor, hoy día estoy con dolor, me duelen los testículos e incluso voy al baño frecuentemente. 7 habla sobre la presencia de hematuria microscópica o macroscópica. La hematuria puede estar presente en unas 2/3 partes de los casos que tienen cólico renal. La ausencia de la hematuria tampoco indica que no hay pues un cálculo enclavado, ¿no? No excluye el diagnóstico, pero se puede presentar hematuria micro o macroscópica. ¿Está asociado a náuseas y vómitos? Sí, porque hay un reflejo a nivel del plexo celíaco, entonces por lo general está asociado a náuseas y vómitos, ¿no? En algunos casos hay escalofríos, hay sensación de alza térmica, como el punto 9 que habla que puede aparecer fiebre. Entonces son los datos a recordar, muy importante para poder uno tener las características de un cólico renal y diferenciar de una lumbalgia. Denme un segundito.
Perdón, ya volví. ¿Se me vuelve a escuchar? Tenía un problemita con mi pequeño. Ya. Muy bien, ahora sí. Entonces, mira, para recalcar, yo siempre les menciono a los alumnos que estas son cositas que les ayuda a diferenciarnos. Como les decía a mi grupo de rotación, de cada 10 pacientes que veo, solamente un 70%, bueno, digo, un 70% no son de causa renal, ni por cálculos, ni por nada. La mayoría son por lumbalgia o por algún otro problema, pero no de la vía urinaria. Entonces confunde mucho, ¿no? Basta que el paciente te diga, no, me duele cuando estoy sentado, me duele cuando me muevo, probablemente sea de otro tipo de dolor. O te dicen, doctor, todo el día me duele, todo el día me duele. Y cuando camino me duele más. Eso no es clásico de cólico renal. ¿Por qué? Porque te dicen que es un dolor permanente, pero no tan intenso. En cambio, un cólico renal es tan, pero tan doloroso como un parto. Muy bien. Lo otro que hay que saber que los cálculos, pues, depende de muchos factores, sobre todo los factores geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos y genéticos. Y el riesgo de recurrencia puede ser un 50% a los 5 años. O sea, si te da ¿qué te digo? Te diagnostican cálculo y te tratan, puede haber un riesgo de recurrencia de cálculos dentro de los 5 años, un 50%. O sea, depende mucho de factores, ¿no? Por ejemplo, factor geográfico es más frecuente en climas tropicales. Factores dietéticos, obviamente la ingesta de comida pues muy copiosa, chatarra, exceso de sal, va a llevar a la formación de cálculos. Y en el aspecto genético, hay ciertas condiciones previas que pueden llevar a que metabólicamente el paciente desarrolle litiasis. Y la prevalencia de los cálculos pues varía entre 1 a 20%. En su rotación habrán tenido la oportunidad pues de ver cálculos, a ver, perdón, cálculos ubicados a nivel piélico, a nivel de la vejiga, a nivel del riñón, cálculos de aspecto coraliforme, cálculos enclavados en la unión pielo-ureteral. ¿Se ve el láser, Eric? Sí, ¿no? ¿Se ve el puntero? Sí, ¿no? Sí, doctor. No, doctor, no se ve el puntero. Ya, perfecto, entonces. Los cálculos se pueden ubicar pues en muchos niveles, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando. Por ejemplo, el día de ayer, creo que Shirley estaba en una cirugía particular y vimos que había un cálculo a nivel de la vejiga, de aspecto de lágrima, y era un cálculo enclavado pues a nivel del uréter distal. Dentro de su rotación van a tener oportunidad de ver ese tipo de cosas, ¿no? El cólico tiene un abordaje, pues, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que te debe hacer sospechar de cálculos o de otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, si tienes un dolor lumbar agudo, que no sabes pues, de qué origen es, por lo general la anamnesis es importante, la exploración física. Muchas veces pedimos ecografía, radiografía, ¿no? Como parte del descarte de a qué se debe ese dolor lumbar, ¿no? Puede ser desde una colecistitis, pancreatitis u otros diagnósticos. Entonces, es clásico que en una emergencia o en cualquier hospital o clínica pidan una ecografía o una radiografía. Y laboratorios, ¿no? Laboratorios que involucran examen de orina, hemograma, creatinina, etcétera. Cuando hay sospecha de cálculos, tanto por ecografía o una placa simple de abdomen, el mejor examen, como les decía, viene a ser la tomografía, que puede ser sin contraste y en algunos casos con contraste. Como pueden ver aquí menciona TC, que es tomografía computarizada, y esto IUV, que es urografía intravenosa, son siglas en inglés. Entonces, si uno tuviese la sospecha de cálculos y le realizas una tomografía y no hay cálculos, son imágenes normales,
obviamente vas a revisar el examen de orina. Si el examen de orina te sale normal, ¿qué quiere decir? Que tal vez es una patología no urológica. Si tienes una imagen normal y tienes una orina anormal patológica, probablemente estés ante una infección urinaria. Y obviamente, como mencioné ahí, tiene su tratamiento específico. Ahora, ¿qué pasa si en la tomografía sí encuentras cálculos? Lo primero que te vas a preguntar, ¿hay hidronefrosis o no? ¿Por qué te tienes que preguntar si hay hidronefrosis? Porque la hidronefrosis, por lógica, es un marcador de obstrucción, ¿no? Si tienes una hidronefrosis, ojo, y hay litiasis, ¿qué debes hacer? Un tratamiento específico para cálculos. Si tienes hidronefrosis y no hay cálculo, o sea, no sabes a qué se debe esa dilatación, hay que descartar tumor uroterial, fibrosis retroperitoneal, síndrome de la, este es estenosis de la unión pielo-uretral, ¿ya? O necrosis papilar. ¿Qué quiere decir? Que tienes que buscar otras causas que puedan explicar la hidronefrosis. ¿Qué pasa si hay cálculos y no hay hidronefrosis? Y no hay litiasis. Obviamente hay que pensar que puede ser un infarto renal, absceso renal, trombosis renal, etc. ¿Qué quiere decir? Son diagnósticos diferenciales nada más. Si no hay hidronefrosis, pero hay cálculos, también tratamiento específico. Como todo manejo inicial, la anamnesis, el examen físico, eso es, ya se supone a cualquier paciente. Siempre hay que asegurar la hidratación. Por ahí pacientes pueden llegar pues deshidratados. ¿Por qué? Porque algunos vienen con vómitos explosivos, náuseas. Entonces, hay que asegurar siempre la vida. Esto es algo ya básico, ¿no? Analgésicos y antieméticos. ¿Por qué? Porque el cólico es tan intenso que hay que hidratarlos, ¿ya? Hay que hidratarlos al inicio si vemos signos de deshidratación. Si no vemos signos de deshidratación, esta de la hidratación no es pues no es primordial, ya les voy a explicar por qué, pero sí analgésicos y antieméticos. Exámenes de laboratorio pertinentes, obviamente, su ecografía, su examen de orina, por ahí la creatinina, se puede pedir pues un perfil bioquímico, y lo importante cuando ya tienes pues la sospecha de un cálculo es determinar si hay obstrucción o infección. Y los exámenes de imagen que son la tomografía, porque en este caso, si vemos esta imagen, aquí a nivel de la unión pielo-uretral vemos una imagen hiperdensa, entonces esto es una litiasis. No se ve una hidronefrosis marcada en esta imagen, pero sí puedo describir el cálculo. El mismo cálculo se puede ver en este corte sagital. Aquí la flecha menciona que sí se muestra un poco más ya la dilatación lectacial anal. En este corte coronal, la flechita éstasis, dilatación. Mira, es una imagen un poco más fina y se ve hidronefrosis leve. Esta es otra imagen donde menciona el cálculo, la ubicación. Es una tomografía común. Hasta ahí, por ejemplo, lo que debemos tener en cuenta ya es la característica del dolor, del cólico renal, cómo se caracteriza. Lo otro que hay que tener en cuenta es el manejo. La tomografía sin contraste viene a ser el examen ideal para cálculos. Y lo que viene es la terapia analgésica. Muchos pacientes que llegan a la emergencia llegan con un dolor tan intenso y si tú no tienes claro cuál es el de un cólico renal, le dan un tratamiento inadecuado. Y el tratamiento principal para cólico renal es la analgesia. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Son los AINES. Los AINES son los medicamentos de primera línea. Son muy efectivos y son superiores a los opioides. Hay tantos estudios que algunos dicen que son semejantes, otros que son superiores, pero dentro de las recomendaciones actualmente y desde hace varios años, los AINES siguen siendo de primera elección.
Y como AINES tenemos pues al ketorolaco, al ketoprofeno, al ibuprofeno, al diclofenaco, ¿no? Etcétera. Pero también el metamizol entra dentro de estos grupos, ya, dentro del grupo de los AINES, como un medicamento efectivo, a pesar de no ser un AINE, pues obviamente es un derivado de la dipirona, ¿no? Entonces, que quede claro que los AINES son los medicamentos de primera elección. ¿Qué más te recomiendo? ¿Saben por qué yo les menciono esto? Porque muchas veces, cuando yo ya veo pacientes que han sido vistos en la emergencia, estos pacientes vienen con tratamientos y dentro de sus tratamientos están recibiendo tramadol, betidina, y eso lleva pues a que el paciente al usar opioides, ¿ustedes saben qué efectos adversos tienen los opioides? Tú sabes, Eric, ¿qué efecto adverso tienen los opioides? Eric, ¿estás vivo? Doctor, es nuestro... Sí, sí, doctor. Puede provocar náuseas, vómitos y estreñimiento, pero sobre todo es gastrolesivo, doctor. Claro, o sea, por tener esos efectos secundarios, ¿no? No son de primera línea, pero a pesar de eso, actualmente hay muchos colegas que siguen dando pues tramadol, betidina, ¿no? Hasta alguna vez morfina, y no es de primera línea. Yo les diré, mira, en mi práctica diaria, nunca he recetado tramadol a un paciente con cólico renal de inicio, súbito, nunca. Siempre lo manejo con diclofenaco, ketorolaco, pero no uso eso. Entonces, eso quiero que quede claro, ¿no? Ustedes tienen que quedarse claro, el mejor tratamiento son los AINES. Cuando tú usas opioides, aparte que le puede dar náuseas, vómitos al paciente, es como que se hace un poco dependiente, porque digamos que durante el día tú le tienes que dar pues opioides al paciente como tramadol. Le das tantas veces como que su efecto se acorta. Es como que necesitas más dosis de opioides para poder controlar el cólico. En cambio, los AINES no necesitan de eso. Tú le puedes dar cada 12 horas su ampollita de diclofenaco y con eso se controla el dolor. Incluso se ha comparado que a los 30 minutos de tratamiento, los AINES son superiores tanto a los opioides. Entonces, vuelvo a repetir que los AINES son de primera elección. Claro que el manejo de los AINES como el diclofenaco, hay que tener por ahí cuidado con pacientes que tengan pues riesgo cardiovascular, ¿no? Los opioides como el tramadol o la hidromorfina, como dice aquí, la pentazocina, que dice acá, como segunda opción. Ahora, ofrecer descompresión renal o extracción de cálculos por retroscopía en caso de cólico refractario analgésicos. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Mira, hoy día estaba con mi grupo de rotación. ¿Quién estaba? Uno de los chicos, a ver. Tú creo que estabas, ¿no, Eric, en mi grupo de rotación? Sí, doctor, sí estaba. ¿Te acuerdas que les mencioné que había una paciente que estaba en el 5º piso con un calculito pequeño en la unión urétero-vesical derecha? ¿Se acuerdan? Que estaba con hidronefrosis. Sí, doctor, con 7 milímetros. No, 5 Claro, era. un cálculo pequeño de 5 milímetros. Sí. Fui a ver a esta paciente, está hospitalizada 2 días, está con metamizol, con todo, ¿no? Para el control del dolor. Pero esta paciente menciona que persiste el dolor, a pesar del tratamiento, y a pesar de que está hospitalizada, y a pesar también de que es un cálculo pequeño, que teóricamente pues se puede expulsar, pero no está teniendo mejoría. En este caso, por ejemplo, que les mostré la imagen y que yo fui a verla y es una señora que no está mejorando, por ejemplo, es un dolor refractario, ¿no? Analgésicos. Ahí, como tú puedes ver, Eric, ¿qué dice? Ofrecer descompresión renal o extracción de cálculos, ¿no?
Sí, doctor, Sí, sí. lo ves, ¿no? Entonces, en esta Sí, sí, paciente, doctor, sí. mira, que se maneja con cólico renal, que está hospitalizada y que no mejora analgésicos, tengo que ofrecer otra cosa. Ahí usar AINES opioides, no le voy a dar pues por un mes, ¿no? Obviamente que no. Entonces, mira cómo cambia el caso ahí. Hay muchos estudios que han demostrado que han comparado, ¿no? Los AINES, el paracetamol endovenoso que hay en otros países con el diclofenaco. Y el diclofenaco pues ha tenido un tiempo de analgesia, un efecto más corto, ¿no? Comparado con los medicamentos como morfina, paracetamol. Entonces su efectividad está demostrada. Entonces he visto pues que hay un 50% de la reducción del dolor, ¿no? Inicial. Y se compara, ¿no? Con tablas que compararon pues la proporción de pacientes quienes tuviesen más del 50% del dolor inicial. Y el tiempo de analgesia, si se dan cuenta, el diclofenaco fue mejor, en poco tiempo. Los AINES siempre, o sea, siempre que yo les menciono, siempre hay que dar diclofenaco. Obviamente los AINES tienen sus contraindicaciones, ¿no? Pacientes que tengan cardiopatía congestiva, ¿no? Que tengan cardiopatía isquémica o enfermedad arterial periférica, o incluso que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Ese tipo de pacientes hay que tener eh, recelo, ¿no? De dar AINES, ¿no? Tampoco es que AINES siempre, ¿no? Tiene sus indicaciones. Ahí es cuando los AINES tienen esas ciertas limitaciones, ahí es donde yo puedo optar, ¿qué? ¿Qué podría optar Eric? Imagínate que tengo una paciente que tiene un corazón bien enfermito y está con cólico. ¿Tú le darías diclofenaco? No, no, doctor. ¿Qué le darías? ¿Corticoides, doctor? No, si corticoides, ni siquiera he mencionado que es tercera opción, cuarta opción. Ah, Primera no, opción pero es para... AINES. Sí, sí. Ibuprofeno, doctor. No, no, no. El ibuprofeno es AINES. ¿Quién habló? Yo, No está, doctor. ¿cómo te llamas? Geraldine. Ya está bien, sí, está bien hablar. Mira, tú me dices que le darías ibuprofeno. Disculpe, doctor. Tú me mencionas que le darías ibuprofeno, ¿no? Doctor. Mira, vuelvo a repetir, ¿ah? Los de primera línea son AINES. ¿Por qué? Porque su control del dolor es bueno comparado con los opioides. Los opioides tienen efectos secundarios como náuseas y vómitos que requieren mayor dosis de rescate. ¿Qué quiere decir? Es como que el paciente te pide más y no hay un control adecuado. Entonces, primera línea AINES, segunda línea opioides. Repito, si tú tienes un paciente que viene con un problema cardíaco y que para su mala suerte tiene un cólico, ¿tú le das AINES? Geraldine, ¿tú le No, das AINES? doctor. No, ¿no? Entonces, ¿qué le darías? ¿Qué es la segunda opción? Un opioide. Opioides. Pues claro, así quiero que sea el algoritmo. Por ejemplo, si tú tienes hay gente que incluso es alérgico al ibuprofeno, al naproxeno, y se catalogan como alérgicos a los AINES. En ese caso sí tienes que usar opioides, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque no estoy diciendo que los AINES son de primera y los opioides no se deban usar nunca. Lo que digo es que de primera elección son AINES y opioides de segunda. Va a haber casos en la cual pues no vas a poder usar pues AINES, ¿no? Si tienes un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 4, que, que es diabético, que frágil y está con cólico, ¿le vas a dar diclofenaco? Obviamente que no. ¿No? ¿Sí? ¿Sí me entiendes eso, Geraldine? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, eso es lo que quería que me digas, porque cuando me dijiste ibuprofeno, bueno, ibuprofeno pues es de menor potencia, pero igual sigue siendo un AINE, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias.
Este estudio que les menciono acá, ya por ahí algunos médicos pues que han tratado de, ¿qué les digo? De investigar, ¿no? De ver cómo controlar el cólico renal, han usado agua estéril de forma intradérmica. O sea, es como que a pacientes que tenían cólicos renales y qué sé, pues que no tenías ahí el diclofenaco a mano, o tal vez es un paciente alérgico, han comparado, miren, inyección de agua estéril a nivel intradérmico versus el diclofenaco en dolor cólico, en cólico renal agudo. Entonces, ahí se ha visto que el hecho de poner agua estéril a nivel intradérmico genera un dolor reflejo. Es como que tienes un dolor, un cólico, y te ponen una sustancia 0.5 milímetros a nivel intradérmico, y eso también provoca un dolor. Es como que contrarresta el dolor. Tienes tu cólico y te pone inyección intradérmica con la intención de bloquear el dolor. No es algo que yo haya hecho alguna vez, se los diré, pero son estudios que buscan, ¿no? De alguna forma controlar. No hay una evidencia clara, pero no hay algo que la guía te diga o te recomiende, ¿sabes qué? Debes usar agua estéril intradérmico. Eso no hay, pero es algo que a mí me llamó la atención personalmente. Ahora, Eric, si tienes un paciente que te viene con cólico renal, ¿tú cómo harías tu receta? ¿O qué noción tienes? ¿Qué harías? Mira, ahorita ya estás viendo pues la diapositiva, ¿no? Pero ¿qué harías? Imagínate que tienes Depende de la... tu hermano que viene con un cólico horrible y tú ya pues tienes la noción que hay que usar diclofenaco, un AINE, un ibuprofeno, ketorolaco, qué sé yo. Tú le das un día, 2 días, ¿qué harías? Se le daría, doctor. Depende de que no tenga otras enfermedades relacionadas. No, o sea, me pregunto, ¿cómo darle el tratamiento? ¿Sabes por qué? ¿Cómo te explico esto? Mira, yo a veces veo pacientes que van a la emergencia y le ponen su diclofenaco. Hasta ahí todo bien. Le calma el dolor y se van a casa. Vienen al día siguiente o a los 2 días, el paciente sigue con dolor. Y veo la receta que le han dado y solo le han puesto un día. O le han dado pues para ese momento y se va a casa. Entonces, ¿qué quiero llegar a eso? Que muchas veces el tratamiento puede ser ideal, pero es muy corto. Idealmente, el manejo de cólico renal es 3 a 10 días. O sea, si tú solo que le das una ampollita de metamizol, le pasó y chao, ¿no? No, tienes que dejarle mínimo por 3 días. Y lo que yo hago personalmente es darle diclofenaco cada 12 horas intramuscular por 3 días. Y le agrego 2 días más de ibuprofeno. ¿Para qué? Para poder contrarrestar el cólico. Entonces, eso a veces es un error, ¿no? En emergencia, porque le ponen para su momento, le pasa y se va a casa y vuelve. El paciente te dice, doctor, me han dado tratamiento, sigo con dolor, me estoy empeorando. No es que está empeorando, el problema es que el tratamiento es insuficiente, porque todo cólico renal se debe manejar con analgésicos. ¿Cuánto tiempo? 3 a 10 días. Nunca he llegado a dar 10 días, siempre he dado 5, se los diré, siempre he dado 5 en promedio, siempre ha sido mi esquema, dar 5 días. ¿Por qué? Porque de un momento a otro el cólico te puede dar así de forma súbita, ¿no? Y doy ese tratamiento por varios días con la intención de ¿qué? De prevenir el cólico renal recurrente.
¿ya? Entonces eso también quiero que se quede claro. Si ustedes en algún momento tienen presencia en algún caso de cólico renal, tienen que saber que el tratamiento tiene que ser por días. Yo uso 3 a 5 días, 5 en promedio, por mucho. ¿Por qué no uso más? Por el problema que los AINES son gastrolesivos y también pues son un poco, son, no es bueno para el riñón, ¿no? Son nefrotóxicos, ¿no? Entonces me limito a usar 3 a 5 días. Y les digo, ¿sabes qué? Tiene que haber buena ingesta de comida, hidratación, con la intención de no provocar pues efectos colaterales. Entonces, eso va a ayudar a disminuir la inflamación y el riesgo de dolor recurrente. Entonces, que quede claro que el tratamiento son 3 a 5 días. No solamente es una dosis, su ampollita y ya fue. No, son varios días con la intención de prevenir el cólico renal recurrente. Muy bien. También lo que les quería mencionar, ¿no? Obviamente que el diclofenaco, si tú tienes una función renal conservada, no va a haber ningún efecto funcional. Obviamente que un paciente que tenga alguna función reducida, el diclofenaco pues es lo más tosco, lo más agresivo que le puedes dar, ¿no? Porque el diclofenaco es un antiinflamatorio potente. Como les decía, estos pacientes pueden manifestar pues náuseas, vómitos. Existe terapia antiemética. Lo que también hago es, aparte de dar diclofenaco, o repito, cada 12 horas por 3 días intramuscular, les pregunto, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Tienes náuseas, vómitos? Sí, también tengo náuseas, se llega a vomitar. Entonces, de arranque también les asocio metoclopramida, ¿ya? Les doy pues cada 8 horas, vía oral, por 2 a 3 días. El efecto que tiene la metoclopramida se debe a que actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos. Y al actuar sobre los receptores dopaminérgicos, disminuye pues la sensación de dolor, mejora pues lo que es las náuseas, los vómitos, ¿no? Y como terapia antiemética es muy buena, ya que su efecto, si lo usas de forma intravenosa, es a los 3 minutos. Si es vía intramuscular, 15 minutos. Si es vía oral, puede demorar pues media hora, una hora, ¿no? Y la dosis habitual, si es que lo usas intravenoso o intramuscular, solamente es 10 miligramos. Cada 4 a 6 horas, de acuerdo a lo que sea necesario. Pero como les repito, yo lo uso vía oral porque con eso lo mando a casa. Cada 8 horas, para no excederme, por 2 a 3 días. El ondansetron, obviamente es el medicamento pues, más selectivo, es más eficaz que la metoclopramida, tanto para prevenir y mejorar los vómitos, ¿ya? Está contraindicado en algunos pacientes que tengan prolongación del QT, pero comparado con la metoclopramida, ondansetron no es algo que pues tengamos a disposición para usar, ¿no? La metoclopramida sí, lo podemos recetar fácilmente vía oral y con eso hay una terapia antiemética. La terapia médica expulsiva, por ahí ustedes ya lo han estado revisando, algunos las han escuchado, consiste en dar medicamentos que ayuden a la expulsión de cálculos. Los cálculos menos de 5 milímetros tienen la chance de expulsión espontánea, o sea, sin tratamiento incluso. Los cálculos de 5 a 10 milímetros, la probabilidad de expulsión espontánea es menor, pero si tú das un tratamiento médico expulsivo, hay mayor probabilidad de éxito, debido a que los alfa bloqueantes, dentro de ellos la tamsulusina, puede ayudar a expulsar la piedra. Entonces, dentro de la terapia médico expulsiva, el fármaco ideal viene a ser los alfa bloqueantes. ¿Qué alfa bloqueante conoces tú, Eric? ¿La tamsulusina, doctor? Claro, la tamsulusina, es lo que siempre usamos. Se ha comparado que la tamsulusina es tan efectiva como los demás medicamentos, pero como es de uso muy común, la tamsulusina tiene efectos beneficiosos. ¿Cuánto tiempo se da? Se da 4 semanas en
promedio. Algunos dan 6 semanas, pero la terapia médica expulsiva es 4 semanas, que quiere decir un mes. Existen otros medicamentos como los bloqueadores de calcio, como el nifedipino, algunos corticoides, que en algún momento se vieron que tenía cierta efectividad, por ahí algún beneficio, pero conforme se han aparecido muchos metaanálisis, ese tipo de medicamentos como bloqueadores de canales de calcio o corticoides han quedado en desuso. Con decirles que yo nunca he usado ni nifedipino ni nada de eso para tratamiento médico inclusivo. Siempre he tenido buenos resultados con la tamsulosina. En algunos casos también he recetado silodosina, que también es un alfa bloqueante. Pero lo que quiero que tenga claro es que la terapia médica exclusiva es por un mes. Un mes. Como ya les venía diciendo, bueno, acá está, ¿no? Dice, según la revisión sistemática, el tratamiento médico expulsivo durante 28 días aumenta la tasa de función de cálculos, ¿no? Y reducía pues la tasa de hospitalización o ureteroscopía con efectos adversos mínimos. La probabilidad de pasaje, por ejemplo, miren, de un cálculo menor de 5 milímetros distal, o sea, prácticamente para salir es alta, 74%. Miren, está muy arriba el cálculo. Mira, por ejemplo, si puedo ver yo a ver, déjame ver. Imagínate que yo tengo un cálculo más de 5 milímetros y está en el uréter proximal, o sea, bien arriba, cerca al riñón. ¿Cuál es la probabilidad de que este cálculo? Miren, el tercio medio es 0, pero en el tercio distal hay una probabilidad que no es 0, tampoco es mayor. ¿Por qué se da esta diferencia? Los receptores de la tamsulosina, o sea, los receptores alfa 1, se encuentran, ojo, en mayor proporción a nivel del cuello de la vejiga, de la uretra prostática, ¿ya? Pero también existen receptores a nivel del uréter distal. Existen. En menor cantidad o casi nulo existe en el resto del uréter. ¿Qué quiere decir? Imagínate tu riñón, tu pelvis y el uréter proximal. En el uréter proximal se han encontrado algunos escasos receptores alfa 1. Conforme el uréter va bajando y llega a la vejiga, la proporción de receptores alfa es mayor. A tratamiento médico expulsivo, sobre todo aquellos cálculos que están a nivel distal, porque la proporción de receptores a ese nivel es mayor comparado en todo el uréter. Entonces, la probabilidad que el tratamiento, que la es alta. Como le decía a uno de mis alumnitos, no, la tamsulosina no es lo único, bueno, existe doxazosina, alfa-susocina, terazocina y nifedipino. Lo que en el mercado yo he visto actualmente es la doxazosina y la tamsulosina. La doxazosina como Duomo en el mercado peruano, la tamsulosina pues como Tamsulón, como así, tantos nombres. Entonces hasta ahí, recordar, terapia médica exclusiva, un mes. ¿Qué dice la evidencia? Lo que les mencionaba, ¿no? Que el mayor beneficio está entre cálculos mayores de 5.000. ¿Qué dice acá? No existe datos suficientes, dice, en el cual los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los corticoides o por ahí los bloqueantes alfa actúen como componente acelerador. ¿Qué quiere decir? La tamsulosina es lo único que se ha demostrado que es efectivo. Usar otro tipo de medicamentos no tiene evidencia. Los bloqueadores alfa aumentan la tasa de expulsión en los cálculos ureterales distales. Bueno, está redundante, ¿no? Se ha demostrado un efecto de... Pues también ya lo mencioné. Y también lo mismo, como es que mayor de 5 milímetros hay mayor este resultado. La hidratación, se ha visto que en algunos casos la hidratación intravenosa no ha encontrado diferencias pues, en la puntuación del dolor ni en la tasa del paso del cálculo. O sea, que te hagan tomar tanta agua
tanta agua así, como que dice, no, tienes que tomar agua para que botes la piedra, no tiene una asociación, ¿no? O sea, no se ha demostrado exactamente, ¿no? Lo que sí hacemos a veces, les mencionaré, es decirle al paciente que cuando tenga el dolor agudo, o sea, cuando está con un dolor agudo, es disminuir la ingesta de agua. ¿Por qué? Porque conforme hay mayor diuresis ante una obstrucción, va a haber mayor dolor. Entonces, no está tampoco, no es tan establecido, no está, pero sí tenemos dentro de la práctica clínica, mencionamos restricción hídrica si hay un dolor agudo. Ya, eso sí hacemos. Ahora, incluso hay bibliografías que mencionan que el paciente debe saltar para que pueda eliminar esa piedra, pero son cosas ya un poco como experimentales, no tienen tanta evidencia, pero por ahí he visto alguna vez un paciente que me dijo, doctor, me puse a saltar y me pasó el dolor. Aparentemente lo puso. Son cositas que se dan en casos especiales, no es algo que está pues en todos los pacientes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que imagínate que tienes un cuadro de deshidratación, ¿no? O un paciente que tiene una creatinina al límite. Obviamente en ese tipo de pacientes que tienes que hacer hidratación intravenosa, porque recuerden que los cólicos asocian náuseas y vómitos. Podría pues tocarte la mala fortuna de un paciente haber tenido tantas náuseas y vómitos que vienen deshidratados. Bueno, hasta ahí hemos hablado de lo que es el tratamiento médico expulsivo, ¿no? ¿Qué hacer? Aquí ya, en este caso, por ejemplo, el manejo de la sepsis o anuria en el riñón obstruido. Muchas veces los cuadros se complican, los cólicos se complican, y muchas veces no va a ser suficiente que uses AINES, que uses opioides, o que le des pues un mes, un año, un siglo de medicamento, no va a ser suficiente. ¿Cuándo no es suficiente? Cuando la cosa empieza a complicarse. Cuando de lo que era una urgencia, el cólico renal, obvio, les repito, es una urgencia urológica. Cuando llega a complicarse, obviamente se va a hacer una emergencia urológica. ¿Y cuándo se hace una emergencia urológica? Cuando, aparte de la litiasis, se presenta infección, o por ahí se puede presentar pues anuria, o también se podría presentar pues que es un dolor refractario, ¿no? O sea, que no le calma con nada. Imagínate que tengas un paciente, un ejemplo, ¿no? De X edad, X origen, es un paciente, diré, un paciente que ingresa a la emergencia hace una semana por cólico renal, le dan su tratamiento, parece que mejora, pero retorna con fiebre, con leucocitosis. Obviamente eso es un cuadro de sepsis, de una sepsis probablemente foco urinario. Cuando se da esa situación, eso es una emergencia urológica. Y cuando es una emergencia urológica hay dos opciones, como dicen acá. O colocas una nefrostomía percutánea. Esto de aquí es un catéter ureteral, es un pigtail, un doble J, lo que ya algunos han visto que hemos colocado, que incluso en cirugías usamos este tipo de dispositivos. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de usar este dispositivo en forma de, bueno, es un dispositivo tubular, bypassea el cálculo. Este riñón obstruido pues pueda desfogar la orina, ¿no? Entonces disminuir la presión intrapiélica. Entonces este tratamiento que ven acá es colocación de catéter ureteral. Ahora, ¿cuál es la otra opción? La otra opción viene a ser la colocación de nefrostomía. A nivel de la espaldita, a nivel de la lumbar, se puede colocar pues este tipo de dispositivos con la intención también de derivar la orina. Si se pueden dar cuenta aquí,
hay una imagen de un catéter que tiene varios orificios fenestrados, y eso permite pues que la orina, por X motivo está obstruido, permite el drenaje. Entonces, si existe emergencia urológica, ojo, que puede ser sepsis o que se está complicando, hay dos opciones: colocar un catéter ureteral o nefrostomía. Entonces, eso es en situación de emergencia. Ahora, en el caso que les mencionaba de la paciente que hoy día estaba viendo con mi grupo de rotación, esta paciente no está pues ni con infección, está con anuria, está orinando, pero su problema es que tiene cólico refractario al tratamiento. En este caso, por ejemplo, también se puede usar este tipo de procedimientos: colocar catéter o nefrostomía. Entonces, ¿yo cómo he respondido a esta interconsulta? Paciente con cálculo, aparentemente con probabilidad de expulsarse, ¿no? Pero que no hay mejoría, debe ser evaluado para la posibilidad de colocar nefrostomía. ¿Por qué le puse que no? ¿Por qué no le respondí, no? Poner catéter, porque actualmente no hay el catéter ureteral en el hospital. Lo único que probablemente tenemos a la mano es hacer este tipo de procedimientos, nefrostomías. Entonces, todo lo que es manejo de la sepsis o anuria en un riñón obstruido va a llevar a la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Hacer esto o poner nefrostomía? La evidencia menciona que no hay una diferencia exacta. Se ha demostrado que ambos procedimientos tienen la misma tasa de efectividad, pero que va a depender del contexto clínico. Imagínate que tienes un paciente que tenga una coagulopatía que no está siendo manejada. No le vas a hacer pues una nefrostomía, ¿no? Que es un orificio a nivel lumbar, ¿no? Eso no se va a poder hacer. La primera elección va a ser ¿qué? Catéter ureteral, porque es un procedimiento endoscópico. Entonces va a depender del contexto clínico, porque ambos procedimientos tienen la misma efectividad. Entonces, cuando ya la situación pues es distinta, es un cálculo con infección, obviamente que no va a haber una cirugía inmediata, porque antes de hacer una cirugía en la vía urinaria se debe tratar la infección. Como dice aquí, ¿no? La extracción definitiva de los cálculos debe retrasarse hasta que la infección haya desaparecido, tras un tratamiento antimicrobiano completo. ¿Cuáles son las recomendaciones, la evidencia? Pues menciona que la descompresión del sistema colector, tanto por catéteres ureterales o catéteres de nefrostomía, que dice aquí, son igualmente efectivos. O sea, cualquiera de esos procedimientos es efectivo. Dice, se debe descomprimir urgentemente el sistema colector en caso de sepsis con cálculos obstructivos, mediante drenaje percutáneo o colocación de stent ureteral. ¿Qué más dice? Retrasar el tratamiento definitivo del cálculo hasta que se resuelva la sepsis. ¿Y qué más? Dice, bueno, eso es una recomendación también, dice, ¿no? Recoja cultivo, ¿no? Después de hacer la descompresión. Sí, lo hacemos a veces ponemos el catéter y ya mandamos a muestra de cultivo. Sí, es algo que se hace, no es habitual, ya, pero también lo hacemos. Iniciar antibióticos de inmediato. Cuidado intensivo si es necesario. A ver, hay pacientes que a veces necesitan UCI porque la urosepsis es brava, te puede llevar rápido. ¿Qué más dice ahí? Vuelva a evaluar el régimen de antibióticos después de los hallazgos de antibiograma. Hay indicaciones para hospitalización. Por ejemplo, la tasa de ingreso en pacientes que tienen cólico es de 20%. ¿Cuándo hospitalizar? Cuando los analgésicos orales son insuficientes para controlar el dolor. Y eso es lo que pasó en este paciente que les mencionaba del hospital, que está hospitalizada porque lo que le estaban dando vía oral no era suficiente. Entonces la han hospitalizado. Lo otro,
cuando hay obstrucción ureteral por un cálculo que puede ser un único riñón o un paciente trasplantado. Todo paciente trasplantado tiene que ser manejado con pinzas, son pacientes frágiles. ¿Qué más dice? La obstrucción ureteral por un cálculo se produce en presencia de infección, fiebre, sepsis o pielonefrosis. O sea, si tú tienes un paciente con cálculo, repito, que tiene, aparte del cálculo, tiene infección, fiebre, sepsis o pielonefrosis, ¿qué debe ser? Hospitalizado, porque esto es algo serio. Hay que hacer algún procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para intervencionismo? Dolor incoercible a pesar del tratamiento médico. Obstrucción asociada a signos de infección o sepsis. Riesgo de pielonefrosis, o sea, de pus, de riñón, o en pacientes monorremos con anuria obstructiva o cuando hay obstrucción bilateral. Es otra cosa. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Seguro? Entonces yo voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo escuché, Pavel? ¿Qué dijiste? Yo no te entendí nada. ¿Cómo dices? Ah, ya. O sea, por ejemplo, si tú estás hospitalizando a un paciente, la mejoría va a ser que el dolor va a ceder. El paciente dice, dolor, doctor, ya me siento mejor, ya no me duele mucho, ¿no? Pero es muy distinto a lo que me pasó hoy día, ¿no? Fui a ver un cálculo pequeño, no creo que esté con gran cosa, pero la señora me decía que el dolor seguía, que dejaban de ponerle el medicamento y seguía y seguía. Entonces, ahí ya pues es un indicativo de que no está mejorando, ¿no? Yo tengo que hacer, ¿qué? Un intervencionismo, como dice la diapositiva, indicaciones de intervencionismo. Cuando el dolor es incoercible a pesar del tratamiento, ¿ya? Porque si se controla normal, se queda unos 5 días, 7 días, se controla el dolor y ya está. A ver, ¿quién está acá para preguntar? ¿Cuántos hay? Aldrin. Giuseppe, ¿no? ¿Está Giuseppe? Sí, doctor, aquí. Giuseppe, y cuéntame, te quiero preguntar algo. ¿Cuánto tiempo de tratamiento expulsivo das a un paciente con cálculo? Tratamiento médico expulsivo. Tratamiento médico expulsivo se da como 28 días, doctor. Principalmente con alfa bloqueante, como la TAMSO. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver si me entendieron. Katy. Katy. ¿Katy está viva? Está viendo Magali, creo. Katy. Katy. No está Katy. Leslie. Doctor, buenas noches. Leslie, buenas noches. Una preguntita, Leslie. ¿Tú me puedes dar 3 características de un cólico renal? Sus características clínicas, ¿no, doctor? Sí. ¿Qué es lo que tú has entendido? Un dolor intermitente a nivel Ya. ujú, tipo cólico, que se puede irradiar a la fosa ilíaca o en este caso, en caso de los varones, a los testículos. Puede haber náuseas o vómitos. Mm, y
También puede haber signos obstructivos, como por ejemplo la polaquiuria o lo que es la urgencia nocturna. Ya, muy bien. Bueno, si no hay preguntas ya podemos dar por concluido. ¿Qué dicen? Doc, yo tengo una consulta. Sí, dime. Doc, y sé que había mencionado que el tratamiento de diclofenaco 3 a 10 días. Supongo que es cada 8 horas después de alimentos, Doc. ¿Y se puede combinar, por ejemplo, el diclofenaco, no sé, para que sea más efectivo con el paracetamol? Ah, sí, sí, son opciones, ¿no? Son esquemas. Mm, Por ejemplo, yo te digo cuál es mi esquema, ¿no? Este, yo cuando veo cualquier cólico, ya, siempre le doy su diclofenaco cada 12 horas, intramuscular por 3 días. Y lo asocio con ibuprofeno cada 8 horas. O si no, ketoprofeno cada 8 horas, más o menos 4 días así le pongo, para que conjunto con el diclofenaco haga efecto. Con paracetamol sí he usado, ya, sobre todo aquí en los pacientes que me dicen, doctor, yo sufro de gastritis y me cae pesado pues, los medicamentos, ¿no? Entonces, ahí sí usaba paracetamol 1 gramo cada 8 horas, o sea, 2 pastillas. Con el paracetamol, bueno, no hay tanto, pues, temor, ¿no? Ahí uso 5 días, 6 días, 7 días, normal, y se controla. Entonces, sí, el paracetamol es algo que podríamos usar. Se has visto ahí, ¿no? Hay estudios que comparan el paracetamol, pero ese paracetamol que ellos comparan también es intravenoso, ¿no? En Perú no tenemos eso. Entonces, como vía oral, puede ser opcional. Entendido, Doc. Entonces lo mejor también, entonces lo mejor la terapia intramuscular con inyección. Sí, Y algunos colegas usan ketorolaco, 10 miligramos cada 12 horas, 8 horas, aplican también. Pero el ketorolaco como que por ahí es tosco y no es algo bueno. Bueno, no es afín, ¿no? Yo no soy tan afín al ketorolaco. Al diclofenaco le tengo más fe. Y entendido, Doc. me va bien, te diré. La idea es Doc, que uses un aire. Doc, y una consulta. El uso de la fenazo, Ah, mira, la fenazepirina, yo casi no receto nunca eso. Es un analgésico nada más, por ahí tiene efectos analgésicos, pero para cólicos no. Ni tampoco iosina, escopolamina, no, eso no uso. Antes, les diré, pues antes de que en pregrado veía, pues, ¿no? Pacientes con cólico que les daba pues, iosina, escopolamina, ¿no? Y incluso algunos colegas siguen dando eso, pero como no hay evidencia científica, tampoco se ha demostrado que ayude, no lo uso para nada, ni iosina, ni fenazoprina, ¿no? Como te digo, dentro de la corta experiencia que tengo, diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, me van bien. Veo que no responden, veo otras opciones, pero fenazoprina no. Ninguna guía te menciona eso. No hay evidencia de eso. entendido, Doc. Gracias por responder mis preguntas. Aunque te comentaré algo que sí, en mi residencia sabíamos, ¿no? Que no estaba demostrado la iosina, incluso nadie recetaba eso. Pero nos tocó en algún momento una paciente que no se controlaba con nada, nada. Y tampoco era un cálculo tan grande, pero no se controlaba con nada. Entonces hubo un doctor así mayor ya, que usó como un cóctel, usó 20 ampollas de escopolamina en 1 litro de suero salino. Y ese suero se lo pasó en 24 horas. ¿Cuál será el efecto exacto? Exacto, pero le alivió, ¿no? Pero le llegó a aliviar. Porque ahí la teoría de cómo se da el dolor es porque hay distensión de la cápsula,
este, la cápsula renal, eso lleva a liberación de... Pero también hay una parte que mencionan que el espasmo del uréter puede llevar también pues al cólico, ¿no? El espasmo. Ahora, que por ahí la iosina pues tenga algún efecto, puede darse, pero no hay evidencia. Pero te comento algo pues que vi, ¿no? Hace tiempo. Incluso han comparado pues AINES más iosina versus solo AINES y no ha habido diferencias. O sea, es como que igual darle o no darle, ¿no? Iosina. En algún momento me ha tocado pues que hay pacientes que a veces vienen con una idea, ¿no? Entonces, como ya los veo que son intensos, doctor, he estado tomando mi escopolamina, mi iosina y también me está aliviando. Ya te doy pues tu medicación y cuando ya veo que son pacientes psiquiátricos, te doy tu iosina. Probablemente le esté dando nada, ¿no? A nada. Pero también hay situaciones, no es que siempre haga lo mismo, ¿no? Cambio mucho de acuerdo al tipo de paciente que me toque. ¿Algo más que me quieras preguntar? Eso es todo, más bien. Muchas gracias. Eso del cóctel me parece interesante que lo haya hecho el doctor y que le haya funcionado, pero será uno en 10 casos, 100 casos, así. Yo Muy nunca raro, no he muy tenido la raro. oportunidad de usarlo, pero sí he visto. Pues son cosas raras. Pues. Al final, pues los, la evidencia o las recomendaciones son en base a estudios, ¿no? Pero hay cositas que no siempre es la medicina no es absoluta, hay cosas que se dan y que no. Pero si yo tuviese en algún momento un caso que no se puede controlar, podría usar este arsenal que tengo, ¿no? Que se puede usar como te menciono. No, obviamente no es algo que lo use siempre, pero sé que podría hacerlo, ¿no? Y podría resultar también. Pero no tiene evidencia, pues. Tú sabes que la última, ¿cómo dicen? El último nivel de evidencia es de expertos, ¿no? Se considera como que lo último. Tú has visto que hay metaanálisis, ¿no? Estudios casi controles. Lo último que está en la escala de evidencia es la opinión. Entonces, la diapositiva que yo he puesto, pues, todo está en base pues, a evidencia, metaanálisis. Mi opinión como experto, pues, es débil, ¿no? No es una evidencia, pues, fuerte, ¿no? Pero no hay un nivel de evidencia, claro, ¿no? Pero es una opinión nada más. Creo que queda, ¿no? Creo que sí, gracias por responder sus preguntas. Sí. No, ahí usamos metamisol, paracetamol, ¿no? Y ahí ya depende mucho, pues, de cómo se maneja el dolor. En la mayoría de casos ahí se hospitalizan, porque el manejo endovenoso es más efectivo. Y hay que tener cuidado, no usamos tomografía. Ahí usamos otros factores, ¿no? Como ver el índice de resistencia renal, para ver, ¿no? Porque desde ya las mujeres que están gestando tienen una dilatación renal fisiológica, sobre todo el lado derecho, ¿no? Entonces, sí, hay bastantes casos que vienen con cólico, pero la mayoría ceden. Así como para llegar a ofrecerle procedimientos, cirugía, ni una paciente ha llegado a ese extremo. La mayoría se controla con metamisol, un gramito o incluso paracetamol. Vienen a la consulta, le das un metamisol por unos días y le sigues dando paracetamol. Algo inocuo, pues, ¿no? Porque hay que proteger a la gestación, al feto. Entonces, que el AINE está asociado al cierre del ductus arterioso, ¿no? Entonces, no. Ahí en ese caso no. Ya son tópicos especiales. ¿Ya? Eso no lo menciono porque no es el objetivo. La idea es que sepan manejar en lo más frecuente, pues, cólico. La población más frecuente. ¿Algo más o podemos terminar?
Ya, muy bien. Entonces, nos vemos.